y Tiscornia, son los dos grandes nombres. Tiscornia, el investigador del Martín Fierro. Se puede destacar y Tarnasi. Ajá. Qué bien, ¿no? Esos serían pero son personajes que ya están tan remotos que prácticamente las obras no se manejan tampoco. Son como están muy parte del santoral. Sí. Bueno, después de eso viene el reinado, digamos, de François, que no fue nada glorioso porque se prolongó mucho y la gente en este país tiende a desmoralizarse bastante en la tarea pública y termina siendo bastante escéptico, y sobre todo cuando se produce esa camandulería universitaria, el tejemaneje. No fue muy brillante y en sus últimos años estaba bastante deteriorado. Actuó como interventor en la época del golpe del 66. Es decir, era un personaje que no dejó muy buen recuerdo. Argentino. Sí, argentino, de origen francés y con grandes ínfulas de hacer notar eso a cada momento. Imagínense en una revista donde sale una traducción de un lírico griego al castellano y otra debajo al francés, hecha por él, lo cual en otro medio no asombraría mucho, pero aquí enseguida mueve a pensar: qué hombre tan culto, cómo puede escribir versos en francés. En fin, había toda una cosa de simulación de la filología. En este momento, si se pudiera hacer, habría que hacer un sinceramiento de todo eso. Fijarle a la filología tareas nacionales. Y entonces no, pero primero debiéramos fijarle a la filología sus, iba a decir, estrictos límites. Y pido perdón por haber inclusive pensado en la palabra estrictos. Como una de las respuestas que dan los diccionarios a la palabra filología, una de las es lingüística, le pregunto, ¿por qué no fija los límites, las diferencias entre filología y lingüística, que deben ser muy claros? No. Y que imagino, pero por ahí no son tan claros. Ahí está el asunto. Digamos, si uno toma la lingüística contemporánea de los últimos 30 años, sí, probablemente son clarísimos, porque tiene un terreno específico en el que se mueve, donde no trata nunca los problemas que nosotros llamamos filológicos, ¿no? Digamos, para que se haga una idea, primero estuvieron confundidas, porque el filólogo además tiene que saber una cantidad de cosas de lingüística, si no, no puede abordar el texto. Es decir, el filólogo es el señor que se toma, el filólogo clásico, también puede ser románico y hacer eso con el Quijote. Yo digo, supongamos que lo hiciera o con la Ilíada o con el Edipo Rey de Sófocles. Toma el texto, lo lee, lo traduce y después lo explica en cada detalle hasta el más ínfimo que ese texto esconda. Ahí entra la morfología, la lingüística, la sintaxis, la historia, no hace crítica, ¿no? La historia del arte. No hace crítica. También la hace. Es decir, puede ponerse a hacer la crítica literaria de una escena perfectamente y mostrar dónde está la tensión dramática, cómo está organizada la trama de la obra. Eso lo puede hacer. Está también incluida en la tarea. ¿Y qué tiene que ver el filólogo? Después vamos al lingüista. ¿Qué tiene que ver el filólogo con la investigación de las culturas antiguas, de las viejas tradiciones? Bueno, también las investiga. A través de sus textos, nada más. No, así como un arqueólogo las investiga a través de monumentos, ruinas, restos. Claro, pero usted las culturas antiguas fundamentalmente las investiga a través de textos y de otros monumentos que no son literarios, como son las inscripciones, por ejemplo, o un cacharro. Sí, pero una inscripción es literatura, aunque sea un pedacito de inscripción. Depende, puede ser un decreto. Bueno, quiero decir, en muchos casos es lengua. La más vieja inscripción griega es escritura. Es escritura. Claro. Es escritura. Sí. Está bien, pero un cacharro no lo es. Y a eso al filólogo le importa menos. No. Sí, porque usted puede tener un vaso griego donde hay un mito dibujado. Y eso es lo más común, que los vasos griegos tengan figuras en las que haya un mito, una de las trabajos de Hércules. Va a tener que convencerme todavía de este asunto. Entonces usted tiene que... Porque el dibujo no es letra, y yo lo que le pregunto es si el filólogo también investiga un mensaje hecho a través de un dibujo. No. Si se limita a eso, no. Pero
usted, por ejemplo, tiene que pensar, claro, si es un dibujo de la cueva de Altamira, el filólogo no tiene nada que hacer allí. Pero si se trata de un friso en el arco de Septimio claro, Severo, es un jeroglífico. O de la columna trajana. Está bien. Usted tiene que pensar, bueno, pero ¿cuándo fue la campaña contra los dacios? Y estos que están acá son representados como prisioneros. Muy bien. Y si lo de Altamira ahí... pudiera sospecharse que es una escritura, ahí sí, claro. Podríamos empezar a trabajar. ¿Y el lingüista? Bueno, el lingüista hoy, digamos, en el siglo XIX se ocupaba de establecer familias de lenguas. Es decir, familias de lenguas. Claro, lo que buscaba fundamentalmente, después de ver ese descubrimiento maravilloso, sorprendente, de que había una serie de lenguas que eran hermanas, es decir, encontraba en el alemán, en el inglés, en el ruso, en el latín, en el griego, una serie de parecidos sistemáticos, no esporádicos, porque por casualidad la palabra pan se puede decir igual en araucano y en griego, supongamos. Podría ocurrir, sí, pero una sola coincidencia no permite la afiliación. Cuando usted tiene coincidencias, porque tiene los mismos sistemas de declinación, las mismas desinencias de los sustantivos, las mismas desinencias de las personas verbales, fenómenos similares de sintaxis, raíces similares para los conceptos básicos de carácter semántico, entonces tiene que deducir que esas dos reglas tienen un estrecho parentesco, estas dos lenguas, y que probablemente todas esas lenguas de esa familia remonten a un original del cual luego se fueron dividiendo. Esa es un poco lo que se llama la lingüística indoeuropea. ¿Y en qué siglo se ubica el nacimiento de esta maravillosa ciencia? El siglo XIX. Siglo XIX. Este es el siglo que... No antes hay lingüistas. De la lingüística comparativa. No hay lingüistas antes. Sí. Los gramáticos, Nebrija, por ejemplo, tenía algo que ver con la lingüística. Pero son rapsodias, es decir, son cosas sin metodología. Son aficionados a eso. Claro, son estudiosos de una también lengua. En la antigüedad tiene Varrón, es un lingüista, un hombre que tiene toda una obra que se llama De Lingua Latina, donde le explica el uso de las palabras, de dónde pueden venir. Pero la mayoría de las etimologías que él pone allí hoy se reconocen como disparatadas. ¿No? Muy bien, el lingüista estudia la familia, estudia los sonidos de las palabras. También los estudia, claro. Hay una parte que es la fonética dentro de la lingüística. ¿Y ahora qué ha cambiado con respecto a la lingüística del siglo XIX? Bueno, lo que fundamentalmente ha cambiado es que mientras aquella lingüística estudiaba el posible origen de las lenguas y el establecimiento de un árbol genealógico a partir de una raíz, de la cual luego sacaba todas las derivaciones, sí. Es decir, las estudiaba un poco, como se dice en lingüística, diacrónicamente, o sea, a través del tiempo. Sí. Esta lingüística de ahora prescinde, y hasta en muchos casos abomina, de ese tratamiento diacrónico, aunque en eso hay muchos matices, y hace cortes transversales, o sea, sincrónicos. Yo describo esta lengua en el momento en que está, sí. Y sin salirme para nada de ella, sí. En todos sus elementos, fonéticos, sí. Morfológicos, sintácticos, extraordinario, ¿no? También extraordinario, porque se puede llegar a agotar, claro. el estudio, ¿no? A ser muy exhaustivo el estudio, achicar el campo, además, ¿no? Claro, bueno, de ahí vienen los movimientos estructuralistas y transformacionistas y Chomsky y todo eso, son planteos de esta época. Yo recuerdo una vez que leí una cosa de Ortega y Gasset que decía los servicios que ha hecho la lingüística, una ciencia maravillosa, pero pienso alguna vez en una lingüística que analice las capas de silencios que tiene cada lengua. Qué lindo, ¿no? Ah, sí, claro. Qué preciosa es esa idea. El silencio es un morfema, quiere decir, claro. Un elemento significativo. Decía, por lo menos dos veo, decía. Una, aquello que es lo inefable, lo que no se puede expresar. Ya sería poético. Y otro, aquello que el pensamiento le está dictando al que habla, pero no alcanza a decirlo porque es más rápido. Hay distancia entre la intuición interna y la expresión verbal.